Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la que sea la hora en que se conectan con nosotros. Yo soy Paulina Peña, me gusta que me digan Pali, y esto es un programa especial con motivo del Día de las Enfermedades Raras. El día de hoy tenemos un panel de niñas de distintas edades, niñas que viven con una enfermedad rara y que nos van a platicar un poco acerca de sus sentipensares, es decir, de lo que sienten, de lo que piensan respecto a vivir con una enfermedad rara. ¿Cómo es la vida con el diagnóstico que tengan? Si alguna vez se han sentido discriminadas por ese diagnóstico, qué les gusta, qué no les gusta de esta situación de vida. Pero, ¿para qué me sigo explayando más si las verdaderas protagonistas del día de hoy son estas chicas hermosas que están aquí? Así que paso a presentarlas. Primero les quiero presentar a Valentina. Hola, mi nombre es Valentina López. Me gusta que me digan Vale. Tengo 8 años de edad. Digo, 10 años de edad con 8 meses. Y, mm, y mi diagnóstico es personalidad permeable, que es como primo del TDAH, del TDA. Ese es uno de tus diagnósticos. Sé que tienes algunos otros diagnósticos, ¿no, Vale? Sí, Pali. Ok, muchas gracias, Vale. A continuación les presento a Fer, Luisa Fernanda. Hola, mucho gusto. Soy Luisa Fernanda, tengo 17 años, ya en marzo cumplo 18 y tengo ictiosis laminar, que básicamente es exceso de piel. Muchas gracias, Fer. Ay, Pasamos ahora. Dime, perdón. Fer. No, sí, que me gusta que me digan Fer. Perdón. Gracias, Fer. Pasamos ahora con Bele. Hola, mi nombre es Belequi González y me gusta que me digan Bele y tengo 16 años y mi diagnóstico es Ehlers Danlos. Muchas gracias, Bele. Bienvenida. Tabata, vas tú. Soy Tabata, tengo 5 años y tengo Morning Glory. Muchas gracias, Tabata. Bienvenida. Ahora vamos con Fátima. Hola, mi nombre es Fátima, tengo 16 años. Mi enfermedad es glucogenosis, que es básicamente, como dicen, el primo de la diabetes. Tiene algo parecido, que es que mi insulina, por así decirlo, no funciona y eso es todo. Muchas gracias, Fátima. Y por último, pero no menos importante, la gran Car. Hola, mi nombre es Karina Vázquez. Me gusta que me digan Car o Cari. Tengo 16 años y yo soy paciente de síndrome de Morsier, que es una enfermedad rara que se caracteriza por la falta de segregación de hormonas importantes y por la discapacidad visual o la baja visión. Muchas gracias, Car. Pues como les decía, detrás de cámaras, ustedes no vieron personas que ahora nos ven, pero detrás de cámaras hablábamos que estamos entre niñas y chicas que sabemos lo que es que nos atraviese una enfermedad rara. Yo ya no soy niña, pero también vivo con una enfermedad llamada enfermedad de Gaucher. Y pues el hecho de que vivamos vidas de este tipo nos asemeja, como que nos une de alguna manera. Podemos entender un poquito los malos ratos o las malas pasadas que nos trae tener un diagnóstico así, pero también las cosas lindas que nos trae el vivir con una enfermedad, porque ¿a poco no el saber que nuestra vida a veces está en riesgo o el saber que nuestra salud está en jaque nos hace valorar más las cosas pequeñas de la vida, chicas? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Sí, ¿Quién quiere hablar al respecto? A ver, ¿quién dijo sí? yo dije sí. A ver, Fer, Este, te escuchamos. pues sí, hay veces que uno sí se queda teniendo
enfermedad, pues sí te queda, de este tipo sí te quedas así de que analizando lo que pasa a tu alrededor y cómo viven los demás también, la diferencia que hay entre ellos y tú. Y pues sí, o sea, es que es tal cual como lo dijiste, luego sí te hace valorar más lo que es la vida, más cuando hay ocasiones donde, bueno, en mi caso, por ejemplo, que serían los taquicardias, que es parte de mi enfermedad también, porque pues como los de ictiosis no sudamos, cuando hace mucho calor o cosas así, nuestro corazón, perdón, es lo que resiente todo. Entonces, sí hay varias veces que yo y todos los de ictiosis probablemente hayan estado, pues ahora sí que sintiendo que se nos va, ¿no? Que nos vamos. Y sí te hace valorar mucho eh, mm, todo a tu alrededor. Claro, con una cosa tan que podría lucir tan sencilla como el calor y como sudar o no sudar, es muy interesante esto que dices. Claro que sí, Fer, muchas gracias por tu opinión. Car, creo que levantaste la mano. Sí, es muy importante lo que dice Fer y me hizo recordar, pues yo, a mí me gusta investigar más sobre mi enfermedad como para tener una retroalimentación, una conciencia de qué es lo que me puede pasar o cuáles son las consecuencias que puede tener mi enfermedad y qué es lo que puedo hacer para cuidarme. Y veo otros casos de niños, pues que tienen otras características que yo no tengo y o cuando voy al hospital donde me atienden y veo a otros niños que están peor, que no tienen mi enfermedad, pero que están peor que yo, entre comillas, y pues yo le agradezco mucho a Dios de que, pues, sí tengo mi enfermedad, tengo muchos desafíos a lo largo de mi vida, pero no tengo que sufrir tanto y otros niños sufren por su enfermedad y están en mucho riesgo de morir, de tener más enfermedades aparte de la que ya tiene. Y digo yo también, pero pues si me cuido y llevo el tratamiento que necesito, puedo llevar una vida normal, entre comillas. Y pues eso me Em, hace pensar en que pues yo solo, o sea, quisiera o quiero ser la luz de esos niños que pues mediante redes sociales me pueden ver y puede ser una inspiración para las familias y para los niños. Ay, qué importante eso que dices, Cari, que has podido como que sobrepasar esta situación que te tocó vivir y afrontarla con mucha resiliencia y ahora ser motivo de inspiración para otros chicos, chicas y otras familias. Vale, te escuchamos. Este, sí lo tengo. Para mí, mi enfermedad fue muy, tuve cirugía de médula y pues era a ver si podía salir de ahí. O sea, era lo que Dios dijera. Claro, o ¿Quién? sea, cuando tuviste esa operación de médula, ¿tuviste miedo de no lograr salir de la operación? Sí, ¿Alguien más se ha sentido así? ¿Alguien ha tenido una cirugía en la que su vida esté en riesgo y diga, uy, a ver si salgo de esta cirugía? Yo no, pero a veces siento que, o sea, no, es como siento una impotencia o un miedo de no poder vivir lo suficiente y que, o sea, porque no le tengo como tanto miedo a morir, sino de que morir sufriendo, porque una cosa es Es- morir naturalmente y otra cosa es morir sufriendo de una enfermedad y es como el constante de que la duda que si es que me voy a morir pues ya viejita y naturalmente o si voy a morir joven y sufriendo por mi enfermedad. Uy, creo que es una idea que de pronto nos atraviesa a las niñas que vivimos con enfermedades raras desde muy pequeñas. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Tabata. Tabata, ¿tú alguna vez has sentido miedo? ¿Miedo de que te vayas a poner más malita o miedo de quizá que tu vida esté en riesgo? No, ¿No has sentido? Oye, qué bueno, me da mucho gusto. Está buenísimo eso. Les quería preguntar, chicas, porque
algunas enfermedades son más notorias que otras. Por ejemplo, Fer nos decía, bueno, en mi piel se nota lo de que tiene demasiada piel, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, no tenía tratamiento, se notaba una barriguita muy grande, me veía muy flaquita y con una panza muy grande. Sin embargo, hay otras enfermedades, por ejemplo, diría en Fátima, en Bele, en Tabata, quizá no se nota mucho la enfermedad, salvo que ustedes lo mencionen. Entonces, ahí quiero soltar una siguiente pregunta que sería, cuando ustedes conocen a alguien por primera vez, ¿le dicen que tienen una enfermedad rara? No solo para, me gustaría escuchar en principio a Bele y a Fátima que no se les nota tanto la enfermedad, pero de ahí también me gustaría saber a quienes sí se nos notaba más, o a lo mejor con Cari que necesita el bastón y necesita esto, o los lentes, o bla, ¿qué opinan? Entonces, la pregunta es, cuando conoces a alguien, ¿le dices que tienes una enfermedad rara? Adelante, Fátima. Bueno, en mi caso, creo que no expliqué bien primero mi enfermedad, que es que yo no, en mi cuerpo no se puede almacenar y usar el glucógeno, entonces es una forma de azúcar, así que yo tengo que tomar maicena, bueno, en este caso almidón crudo, diluido con agua. Entonces, esto para mí es muy importante, ya que si yo no tomo eso a ciertas horas y si yo de que, no sé, me salto alguna maicena, pues en este caso yo se me puede bajar la glucosa y me puedo llegar a sentir mal. Entonces, a mí me parece, en el caso de mi enfermedad, muy importante decirle a la persona que conoces, tal vez no el primer de que presentarte y llegar, oye, tengo glucogenosis, pero sí cuando surja de que, porque como te van a estar viendo, no sé, tomarte algún medicamento continuamente, pues se van a preguntar, oye, ¿por qué lo tomas? Entonces, ya ahí es cuando les explico, no, mira, yo tengo esta enfermedad, que pasa esto y por eso me tengo que tomar este medicamento. Entonces, sí me parece algo que pues implica algo de tu vida o algo muy importante, que en este caso a mí sí puede llegar a bajar el azúcar y a desmayarme, pues creo que sí es algo muy importante para decir que pues si no hago esto, pues está en riesgo mi vida. Claro, tocas un tema muy importante, Fátima, que es, quizá no se me nota físicamente la enfermedad, pero sí en mi actuar, en las cosas que debo hacer o en los aditamentos que debo usar, ¿no? Sí, Eso es súper importante. Gracias, Fátima. Vele, adelante. Pues como dice Fátima, eso de llegar y presentar y decir, tengo tal cosa, pues no, pero cuando tratas ya más con una persona, yo sí soy de decirlo, o más bien dependiendo como la química que sienta con esa persona, ya sea una amiga, algún familiar que recién conozco, un amigo, porque puede que a una persona la conozca de hace 3 días y le cuente, pero puede personas que lleve meses o tal vez hasta un año y no les cuento. Claro, hablas de la química y creo que también ahí es importante hablar como de la confianza que sentimos con otros, ¿no? ¿Y por qué a veces no sentimos esa confianza para con otros? Es decir, ¿hay alguna experiencia a lo largo de nuestra vida, en el pasado, que nos haya hecho desconfiar de decirle a la gente, que nos haya hecho como que tener miedo de hablar del tema? Em, mi Pues mi pregunta sería, ahorita tú sigues, Bele, la palabra esta importante. ¿Alguna vez se han sentido discriminadas? Sí. ¿Sí? ¿Quién sí? Levante la mano, ¿quién sí se ha sentido discriminada por su enfermedad? Ok, ok. ¿Qué sería la discriminación? A ver si nos lo puede explicar con sus propias palabras. Vale. La discriminación es cuando nos dan un trato injusto por ser diferentes a las demás personas, ya que Oye, nosotras tenemos la discapacidad y los demás no. muy buena definición, vale. ¿Quieren alguien más agregarle a la definición de vale? Yo Cari, adelante. le podría agregar que nos excluyen o nos hacen muchos prejuicios
y no se quieren acercar a nosotros por sus creencias, que son malas. Ok, ok, muy buena la definición que dan en equipo. Mm, ¿Alguna vez tú te has sentido discriminada, Tabata? ¿Tú sabes qué, primero, ¿tú sabes qué es la discriminación, Tabata? ¿No? ¿No? Es un poco como lo que acaba de decir Vale y Cari, que a lo mejor alguien te excluye o no te toma en cuenta por tu enfermedad. ¿Tú has sentido que eso te ha pasado alguna vez, Tabata? Las películas de Disney nunca he visto que traigan lentes. Ah, por ejemplo, hay veces que nunca has visto que tengan los demás lentes. Y te preguntas, ¿y por qué yo sí tengo lentes o cómo es la cosa de los lentes? A ver, platica. Sí. Vale, adelante. A mí, mis compañeros me han excluido porque no saben cómo tratarme con mi enfermedad. Y yo a veces me siento como la oveja negra. Mi maestra trata de incluirme, pero ellos forman los equipos y no me incluyen. ¿Y cómo te hace sentir no ser incluida, Vale? Pues como la oveja negra. Mm, ¿Alguien quiere agregar a esto que dice Vale? Yo, Adelante, Caro. pues es que a muchos pacientes y niñas en general con enfermedades raras, pues nos pueden hacer a un lado o porque, ajá, justamente no saben cómo tratar con nosotros. Y me ha pasado muchas veces, más que nada en la primaria, que cuando hacen equipos en materias en las que yo no puedo completarlas así al 100 por mi discapacidad, por ejemplo, en educación física, pues porque no veo, o porque tengo mi discapacidad motora, o en matemáticas, porque yo no tengo desarrollamiento matemático. Siempre hacen el comentario de ella no, porque nos va a arruinar todo. O preguntan, más bien ellos son los que preguntan por qué a ella sí y a mí no. O sea, y ellos no saben como lo que es vivir con una discapacidad. O sea, por ejemplo, si yo no hago educación física en algunos ejercicios porque son de alto riesgo, bueno, de alto rendimiento, y no, porque no puedo hacerlo o me califican de manera diferente en matemáticas, pues porque algunas cosas no las puedo comprender, ellos lo ven como es que es una privilegiada o, ajá, sí, o es la consentida. Claro. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no son empáticos y no ven que es difícil? O sea, yo quisiera correr como ellos, yo quisiera hacer los mismos ejercicios que ellos y estar en equipo con mis compañeros, convivir en ese tipo de cosas, o no quedarme atrás en los ejercicios, o sea, mientras yo estoy apenas terminando el primer ejercicio que nos dejan en álgebra. Ellos ya van más adelantados, porque yo no puedo comprender. Yo por más que quisiera, no puedo. Y es muy difícil. Y sí me he preguntado por qué no puedo hacer esto. Es, em, es cuestión de ser empático. No, la discapacidad no es fácil y la discapacidad no es como de, no quiero hacer matemática, no quiero tomar la clase de álgebra porque soy discapacitada, una persona con discapacidad, con enfermedad rara. No es así de fácil. Claro, no es que no quieras, como dices, es que no puedes. Me hiciste recordar, yo así como Fátima, digo, no cada 4 horas, pero cada 15 días tengo que ir a un tratamiento en el hospital. Desde hace muchísimos años voy al hospital cada 15 días. Y justo me daban permiso de faltar en la escuela y también esos eran los comentarios de mis compañeros. ¿Y por qué ella puede faltar y yo no? ¿Y por qué ella no viene tal día y yo no? ¿Por qué cada 2 semanas se va de vacaciones, ¿no? Como si fueran vacaciones ir al hospital a que te piquen, a que te hagan de cosas, a que te ponchen la vena. Y, Por mí, del y, hospital, o y- sea, y- y coincido con lo que dices, Car. A mí me encantaría no tener que ir al hospital, correr como ustedes, hacer todo lo que ustedes, como que hasta suena tonto que envidien una cosa de uno cuando, oye, ¿qué? ¿Estás envidiando? ¿Qué cosa? O sea, ¿de qué hablas, no? Em, te vi como asintiendo mucho, Fátima. ¿Quieres compartir algo?
Igual, o sea, igual lo que dijo Car, o sea, creo que también me pasó también mismo, más que nada en la primaria, recuerdo mucho que también en educación física de que, pues, por ejemplo, si le dábamos una vuelta o sea, 3 vueltas a la cancha, yo le daba una o así, o sea, yo me iba caminando y si decían de que, ay, ¿por qué a ella se la deja caminar y a mí no? Y es como de que no saben realmente lo que hay de fondo y lo que a nosotros nos gustaría, pues, tener en mi caso, una buena resistencia física, una buena condición física, porque sí, o sea, es algo muy importante. Yo, pues en sí, en toda mi vida, desde kinder, primaria hasta la secundaria, pues yo no practiqué algún deporte así. Practiqué alguna vez natación, pero por muy poco tiempo y ahorita estoy practicando un nuevo deporte que es taekwondo y la verdad es algo donde me siento muy bien porque siento que también es muy importante el cuidar pues nuestro cuerpo, pero hay ocasiones en las que simplemente, o sea, no se puede, no hay alguna condición para eso y hay gente que batalla para eso. Entonces, sí me parece muy importante y que hay gente que toman como eso. Yo a mí también me tocaba mucho ir al hospital, ya que pues se me bajaba la glucosa, empezaba con vómito, diarreas y tenía que ir al hospital y me acuerdo que habían ocasiones que eran más que nada cuando yo estaba muy chiquita y no tenía un buen control, iba muy seguido al hospital y si había gente que dice de que, ay, es que tú vas al hospital y no vas a la escuela y no haces nada, estás en cama y yo de que, ¿de verdad desearían estar así? O sea, no saben el trasfondo de lo que es estar en un hospital, estar que, como dices, pican, o sea, que te estén ponchando las venas, porque así es, o sea, que te estén ponchando las venas es algo que no le desearía a nadie, sinceramente. Claro. Em, y, y fíjense que las escucho y a mí misma también hablar en pasado, ¿no? Como de lo que el trabajo que me costó entender eso o lo que pasaba en ese entonces. Ay, Fer, ahorita te doy la palabra. Y me da la sensación, corríjanme si me equivoco, que quizá ya a estas alturas del partido ya aceptaron un poco más o ya aceptaron por completo su enfermedad, su discapacidad, o hay, o hay un proceso o unas partes que sí han aceptado y otras que no. ¿Les ha costado trabajo? ¿Ustedes consideran que sí, ya lo tienen súper aceptado y súper asumido lo de su enfermedad o no tanto? Vamos a contestar esa pregunta, pero no sin antes escuchar lo que nos quería decir Fer. Bueno, ya hablando del anterior tema y de una vez con el que acabas de decir ahorita, bueno, a mí también me pasaba mucho, hablando de la discriminación, que obviamente lo de que te, ¿cómo era? Excluía, ¿verdad? Ujú. Eh, pero algo que a mí me pasaba mucho, por lo mismo de que mi enfermedad es muy notoria, era que pensaban que yo los iba a contagiar o cosas así. Entonces, o que también les daba asco, o ponían muchos de que apodos, cosas así, o sí se llegaron a poner, en mi caso, violentos conmigo en la primaria. Este, y sí se me hace algo súper injusto porque pues claramente son cosas que no deberían de pasar. Yo desde un inicio, desde la primaria, siempre, ahora sí que regresé al tema, creo que el primero o el segundo, pero siempre aclaré mi enfermedad con todos los de mi salón literal, para que de una supieran que no es contagiable, porque yo sé que, pues, uno podría pensar eso y es normal, o sea, está bien, tu cuerpo, tú como humano reaccionas al ver a alguien así, pues capaz dices, puede ser contagioso y pues te quieres cuidar también a ti mismo y está bien, lo entiendo. Yo por eso desde un inicio siempre a todo mundo le aclaro de que no es contagioso, no te preocupes, tengo esto y así, ¿no? Pero aún así siempre existía esa discriminación. eh, y pues sí, es algo complicado, la verdad. Sí, sí estuvo fuerte eso. Y del tema que ahorita acabas de decir, de que si ya actualmente ya lo hemos aceptado, pues en mi caso, fíjate que yo de chiquita, cuando me hacían bullying, era muy segura de mí misma, muy, muy segura de mí misma, siempre vestidos, todo lo que sea, corriendo de un lado a otro, eh, gritando que tengo ictiosis casi, casi, porque me gustaba mucho, me gusta todavía mucho hablar del tema. Em, pero pasa que con lo de la pandemia, no Ujú. sé si es la única que le pasó,
que yo ya estaba acostumbrada más o menos a ser más segura y así, y con lo de la pandemia que nos encerramos y todo esto y que lo único que teníamos acceso, que no era de salir, era nada más internet. Y pues en el internet hay muchas influencias, hay muchos estereotipos, muchas críticas, o sea, ves a una chica súper bonita en internet que la están criticando y tú dices, pero ¿por qué la critican si está bonita? O sea, ¿qué será de mí si me ven a mí que soy diferente a ella, ¿sabes? Entonces eso es algo que me pasó mucho a mí en la pandemia, por lo menos a mí, y pues sí me dio como un bajón de inseguridades así de que de la nada, cuando regresé a la secundaria de nuevo y ya no era pandemia, me empecé a tapar mucho y así, otra vez tuve que aprender a tener seguridad de mí misma casi que desde cero, ¿no? Ya ahorita ya estoy mucho mejor en ese aspecto. Me siento segura de mí misma, pero aún así de vez en cuando sí eh, pienso mucho en las miradas, por ejemplo, es que todos los días si salgo, voy a tener por lo menos una persona que me voltee a ver así de, ¿qué tiene, no? Y pues es algo a lo que estoy acostumbrada, pero no es tan fácil como de, o sea, sí se nos complica más, por lógica, tener más seguridad que una persona normal, siento yo. Entonces, pues Claro. sí, es complicado. Gracias, Sí. gracias Fer por abrir un tema tan importante y tan fuerte y tan difícil, porque me reflejo también en ti en el sentido de que hubo un momento en que mi enfermedad se notaba más y me chocaba que me pregunten qué tienes, por qué estás como embarazada, ven que les decía que tenía una barrigota, o por qué estás morada, o por qué tal. Y cuando por fin no se me notó la enfermedad, porque mi tratamiento empezó como a bajarme la pancita y hacer que yo tuviera como un color más, pues sí, más sano, ¿no? No me veía como sin oxígeno, como muy pálida. Cuando dejaron de preguntarme los niños, las niñas, uf, me encantó. Entonces, ahí casi que ni, sin, o sea, no decía, no avisaba que tenía enfermedad rara y si me preguntaban casi que me hacía mensa y decía, no, no, yo como si nada. Y a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces me extralimitaba con cosas que no tenía que hacer con tal de que no se dieran cuenta que yo tenía una enfermedad rara, como por ejemplo hacer la clase de educación física completa y yo muriéndome de dolor y así, y pero para que los demás no se dieran cuenta, lo hacía. Y tiene que ver también con la etapa de desarrollo, es decir, cuando estamos en la pubertad, en la adolescencia, pertenecer, ser parte del grupo es súper importante. Entonces ahí te vale el dolor, te vale el tal, con que no te digan de cosas o con que no te rechacen o con que no te excluyan, sino ser parte de, y pues eso puede hacernos mucho daño. A mí personalmente, una de las lesiones más fuertes que tengo yo tengo muchas lesiones en los huesos, pero una de las más fuertes que tengo en la rodilla fue por extralimitarme cuando no debía de hacerlo. Bele había levantado la mano y de ahí Vale, Bele y Vale. Y luego Yo Car también, también. sí, sí, sí. Y luego Car, sí, perdón. Sí, bueno, eso que comentabas sobre la pregunta que si ya habíamos como aceptado o superado el hecho de tener una enfermedad rara, yo pues podría decir que sí he avanzado mucho desde los hace 4 años, creo que me diagnosticaron la enfermedad. Sí he avanzado mucho porque ahora ya no me cuesta tanto trabajo decir lo que tengo. Antes era como el mucho, el qué dirán o se van a alejar, por eso no les digo, pero ahora ya, ya es mucho más fácil porque he aprendido a soltar, entonces yo digo lo que tengo y si quieren estar bien y si no, su problema. Entonces, pues eso, y sí. Ah, y sobre la discriminación que comentaban. En la escuela, yo tengo un momento así como muy presente todavía, donde un maestro en la secundaria pues, me agredió verbalmente, psicológicamente, ante toda la clase porque estaban jugando con una pelota y me pegaron en el ojo. Entonces, pues sí me dolió mucho y además yo tengo miopía y astigmatismo, además del síndrome. Entonces,
fue cuando yo dije que me dolía, dijeron que yo era una exagerada. Y así me tacharon de exagerada durante todo el resto del año que estuve ahí en esa secundaria. Y el maestro decía que no se me acercaran o que no me tocaran porque me iban a romper. Entonces, eso fue como una inseguridad para mí, porque pues es el maestro y es una figura de autoridad, es quien enseña, quien imparte. Entonces, que el maestro diga eso, sí me bajoneó mucho. Y Claro, lo reportamos, pero él no aceptó que lo había dicho. claro. Y de pronto, como decía, ay, no me acuerdo quién mencionó, creo que Kat dijo, pues es normal que te pregunten, ¿no? Si tienen curiosidad, o Fátima, creo. Si tienen curiosidad y preguntan, pues ya les dices. Pero una cosa es curiosidad y preguntar y decir, y otra cosa es como morbo, como, o como menospreciarte porque, ay, a esta ni la toquen porque ya saben cómo es de cristal, ay, la niñita de cristal, ¿no? Y es como, oiga, señor, o sea, se espera a lo mejor de los compañeros, de los pares, porque son chicos, porque son niños, porque a lo mejor todavía no tienen un conocimiento más grande, pero la ignorancia viene en todos los tamaños, colores y sabores y en todas las formas, o sea, de verdad, es bien fuerte lo de la ignorancia por parte de figuras de autoridad. También he vivido un poco eso, Bele. Eh, ay, pensé que se acababa mi pila. No. Vale, y de ahí Car. Pues a mí Antes de, espérame, Vale y Car. Antes de Vale y Car, ¿tú quieres agregar algo, Tabata? Yo usaba parche y era difícil para mí. ¿Tú usabas parche? ¿Y cómo era el parche? ¿Dónde usabas el parche o qué? En el ojito, en el ojito, Señálalo. En uno de tus ojitos. En ese. En ese. ¿Y qué pasaba cuando tenías el parche? ¿Te decían cosas tus compañeros, tus maestros o en la calle alguien te decía de cosas? no, Pero ¿No? que ¿Y por qué era difícil para ti usar el parche, Tabata? ¿Por qué era difícil para ti? Porque te dolía me dolía la. Vale, cabeza. la cabeza. Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias, Tabata. Ahora sí, vale, adelante. A mí los compañeritos de primero, como siempre llevo cubrebocas a la escuela para no contagiarme de gripa, los compañeritos de primero les digo hola y como que no me oyen o se alejan de mí para que no se contagien de mi enfermedad y me ven como bicho raro. Los maestros a mí me quieren y me cuidan y me tratan de incluir las medidas de sus posibilidades. ¿Cómo se siente para ti que los de primero te traten como bicho raro, vale? Pues mal, porque no siento que encajo con los niños de primero. Ok, muchas gracias, vale. Car, adelante. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijo esta Fer y Beli. Este, mm, porque lo del internet es muy cierto, o sea, sí, son influencias y también en parte las amistades cuando vas en la adolescencia, quieres encajar y así, y te extralimitas, porque a mí me pasó en segundo de secundaria y recién cuando entraba en la prepa, que me extralimitaba, o sea, no decía que tenía una enfermedad, corría con los demás compañeros, o sea, porque ellos corrían y se molestaban entre sí, y pues yo corría y pues había el riesgo de que si no veía que estaba a los lados, yo me podía caer. Y eso también es lo que hacía en secundaria. O sea, corría en educación física y si había algo, una lonchera, un bote de agua, pues me podía caer. Y era pues por encajar, ¿no? Pues porque tenía miedo de que no me aceptaran o de que me hicieran bullying o de que pues, justamente de que eres una privilegiada. Eso es lo que yo tenía miedo. Y por parte de lo de los profesores, también tuve profesores en la primaria que eran, o sea, muy estrictos, pero se pasaban de estrictos.
A mí me dijeron que era una loca, una soliloca, y no tenía nada que ver con mi enfermedad, solamente porque yo estaba hablando en voz baja y pensaban que yo por mi enfermedad tenía esquizofrenia o algo así, o que hablaba con mis amigos imaginarios, no sé. No sé qué pensaba esa maestra y me amenazaba de que si no te comportas, si no te controlas, te voy a poner un reporte porque eres una niña inquieta. Y Ay, o luego cuando ya fui creciendo, las matemáticas se fueron haciendo más difíciles, bueno, los temas. Y tuve un maestro que si de por sí también nos trataba mal a todo el grupo, conmigo me decía, es que te tienes que esforzar más. Y es que yo me esfuerzo, pero se me olvida, o sea, lo puedo aprender ese mismo día. Pero a los 2 días ya se me va a olvidar de nuevo. Y, o sea, no es justo, o sea, o luego no me justificaba las faltas que eran de hospitales y así. Y y luego pasa que las coordinadoras, o bueno, las maestras, directoras, no sé, ujú. este, o los cargos mayores, pero no tanto, tienes un conflicto de bullying o de discriminación y luego se ponen del lado del victimario y no de la víctima, porque no tienen pruebas o simplemente porque te defendiste. O sea, y eso no solamente me pasaba a mí, me pasaba a mis compañeros, que se defendía del compañero que le está pegando y le devuelve el golpe y al final la víctima es el victimario. ¿Por qué? Porque respondió a la agresión sea con gritos o con golpes, o sea, dependiendo. Y y luego, pues justamente en esas tantas ocasiones o conflictos de discriminación, hubo una docente que, que dijo justamente lo de, algo así como lo de Belén, que es que no le tienes que hacer ese tipo de comentarios, porque ella ya sufrió mucho y así, y o sea, como que me estaba infantilizando y victimizando. Está bien que me defienda, pero una cosa es victimizarme solamente como para dar lástima, o sea, y ese comentario no me gustó, pues porque el asunto que estábamos tocando era de un chico que me hacía muchas preguntas que eran incómodas a mi enfermedad o que decía que yo me ofendía por todo y era una sensible, pero eran preguntas y comentarios que eran muy nefastos hacia mi persona y no me gustaban. No era porque a mí me hicieran bullying o algo así, o sea, no, eso no tenía nada que ver y era un comentario muy innecesario. Claro. Muchas gracias, Cari. Sí, se sigue abriendo este tema de lo importante que, o de lo fuerte que es y de lo difícil que es la mirada externa, la discriminación, cómo nos ven, y luego también ya de pronto pasar a ese otro lugar en que nos victimizan, nos infantilizan o nos llaman exageradas o así, y creo que a todas nos ha pasado. Vale, de ahí Fátima y luego Fer. A mí las maestras que me han tocado muy bien, incluso maestros, y pues a mí, yo siempre trato de encajar. Cuando hay una nueva compañerita, trato de encajar con ella. O sea, cuando hay gente nueva, tú eres de las que es abierta a recibir a las personas nuevas. Sí, y también les cuento un poco sobre mi historia para que tengan cuidado conmigo. Claro, avisas de tu enfermedad porque, como nos contabas hace rato, tienes que usar el cubrebocas porque tu sistema inmunológico es bajito o algún empujón o algo así te podría hacer mucho daño, una caída, un golpe, ¿no? Que es lo que decía Bele hace rato, o sea, me dieron un pelotazo, me dolió, aparte tengo un tema con mi colágeno, esto, y no es exageración, a un niño o niña que esté sano, no le va a pasar gran cosa con un pelotazo, pero a una persona como Bele, como Vale, como Pali, pues tal vez sí, y eso es lo que no se dan cuenta. Vale, ¿quieres cerrar tu comentario con algo más? A cualquier niño si le dan un pelotazo, como dice Belle, como dices tú, no le duele. Pero a mí un día me dieron un pelotazo y tuve el hombro todo dolorido por un buen rato. Ujú. Sí, te entiendo, te entiendo.
No somos igual que los demás y eso lo tienen que entender. Fátima, adelante. De ahí Fer y luego ya no sé quién va. Pero Fátima, adelante. Como dijo Bele, yo creo que me resulta muy importante eso de, yo sí sentí un poco, Perdóname, Fátima, ¿se escucha como un ruido raro de fondo? ay, sí, es que estoy en el trabajo de mi mamá, una disculpa. Ya, ya Perdón, está pero bien. ¿sí se me escucha bien o...? Sí, Como dijo Bella, igual siento que es muy importante eso de la discriminación, no tanto también por parte de nuestros compañeros, pero sí es muy importante que hasta personas como grandes te discriminan. Yo en este caso, en la secundaria, en la primaria sí fue donde más sentí como el punto de la discriminación, pero a partir de la secundaria y de la prepa sentí que mis compañeros y más que nada mis amigos fueron muy comprensivos con mi enfermedad. Entonces sí sentí como ese apoyo y ese entendimiento de que, ok, tienes esta enfermedad y no sentí la discriminación por parte de ellos. Es más, yo sentí más como el apoyo, pero eh, esto me pasó hace poquito, o sea, el semestre pasado, yo estoy en prepa, que yo pues tomo medicina cada ciertas horas y me tocó una maestra que yo estaba, ya me iba a preparar el medicamento, mi maicena, y se suponía que todos los maestros ya estaban enterados de mi enfermedad, pero esta maestra me dijo, oye, no estés comiendo en clase. Y yo le dije, maestra, es que yo no estoy comiendo, esto es una medicina. Y me dijo, no, es que estás comiendo, yo te estoy viendo, te estás haciendo como, no sé si pensaba que era como algún tipo de proteína o algo así. Y le dije, no, es que no es comida, o sea, yo me lo tengo que tomar porque me pasa esto. Y me dijo, bueno, pero que sea la última vez porque en mi clase no se puede comer. De ahí tuvimos que ir a hablar, como, bueno, yo fui a hablar de que para que no reportaron eso a la maestra, pero pues que tuve esta llamada de atención por algo que pues no debió de haber sido. Entonces, como que eso sí fue algo como impactante a este punto para mí, porque digo, ¿cómo es que mis demás compañeros son tan comprensivos conmigo? Mis compañeros de ahorita de la prepa son muy buenos y hasta tengo compañeros que me recuerdan, oye, ya es esta hora, ya te tienes que tomar tu medicina. O sea, yo la verdad agradezco mucho de tener gente así en mi vida y cómo es que personas mayores que deberían de entender estos casos o que ya son unas personas como con más madurez no puedan entender estos casos. Entonces sí es algo como que siento que a todas nos ha pasado el ser como en este caso diferentes y creo que tocaron un tema de que pues es que aquí todas somos diferentes, pero tal vez esto no lo deberíamos de ver como algo bueno, digo, como algo malo, sino como algo bueno, que es algo que nos hace diferentes a las demás personas y que nos hace en sí únicas a todas las demás. totalmente cierto. Y tocaste un tema que me parece de suma importancia en este proceso de cambio de desarrollo. Ahorita dijiste, pasó esto con la maestra y fuimos, bueno, no, yo fui a hablar. Pasa cuando somos chiquitas que quien va a hablar y a hacer valer nuestros derechos y a exigir lo que nos corresponde y a hacerle entender a las autoridades, ya sea en la escuela, bueno, sobre todo en la escuela, es, es nuestra mamá, es nuestro papá, es nuestro familiar, nuestra abuelita. Pero hay un punto en que nosotras tenemos que tomar las riendas del asunto, tenemos que tomar las riendas de nuestra enfermedad y ser quienes hagan valer sus derechos y ser quienes exijan lo que le corresponde y ser quienes hablen y se defiendan por sí mismas, porque papá y mamá y abuelita y abuelito y tía o quien fuere que es su cuidador principal, no siempre va a estar allí. O sí, Tabata, ¿tú qué querías decir? Adelante, Tabata. Mi mamá habló con las maestras del kinder. Tu mamá habló con las maestras del kinder. Pero recuérdanos tú cuántos años tienes, Tabata. 5. 5, ¿verdad? Entonces, a lo mejor todavía es importante que mamá te acompañe. Quizá cuando ya tengas 16 como Fátima y como Bele, quizá ya vas a tener tú que ir a hablar por tu cuenta. ¿Te imaginas? ¿Tú vas a ir a hablar por tu cuenta o vas a querer que mamá te acompañe? O Yo tú soy solita. Tú sola, ¿verdad? Claro.
independiente, por supuesto que sí. Iba Fer, me parece. Sí, hablando del tema de los maestros y así, pues a ver, la humanidad, todo como funciona el mundo está hecho para la gente completamente normal. Claro. Entonces, sí hay muchísima falta de empatía, aunque los tiempos ya han cambiado, ahorita se podría decir que ya hay más empatía por más gente. Sigue habiendo una falta de empatía muy grande porque pues están acostumbrados a la normalidad, a la humanidad normal, a todo normal, ¿no? En mi caso, en la secundaria me pasó que, bueno, pasaron varias cosas, pero una de esas que se me quedó mucho fue que hicieron como un festejo en la secundaria y para eso cerraron todos los salones. No podían entrar ni por agua ni nada, ¿no? Porque, no sé, así lo planean ellos. Pasa que yo pues me tengo que poner una crema cada 2 horas y tengo que estar tomando agua constantemente por lo mismo de mi piel, ¿no? Y también, como lo comenté antes, me dan taquicardias. Entonces ese día había mucho calor, había mucha gente, era una fiesta completamente en el patio. Y yo ya me estaba empezando a sentir mal. Entonces yo le dije al maestro que estaba cuidando los salones de que sí podía pasar por, por ponerme crema, para tomar agua y para agarrar el clima de adentro, ¿no? Y me dijo, no, no puedes pasar y no sé qué. Y yo le dije, es que en serio necesito pasar. Y bueno, al final nunca me dejaron pasar, me tuvieron que llevar a la casa de una amiga así de emergencias a un lugar con climita porque yo ya estaba muy mal, no, mi corazón estaba latiendo muy rápido, yo ya no podía respirar, hablar, nada. Y pues mi mamá es muy, pues ahora sí que muy trabajadora, ¿no? Y se ocupa mucho. Y aunque era una emergencia, ella estaba lejos, o sea, sí trató de venir, pero estaba muy lejos, estaba como 1 hora porque tenía una cita y esto que lo otro, ¿no? Entonces la cosa se puso muy fea y pues ya al final tuve que reclamar, obviamente, le dije a mi mamá que reclamara también. Había muchas cosas así, por ejemplo, hasta los uniformes todo está tan diseñado para gente normal que, por ejemplo, yo que tenía que usar calcetas a cada rato y luego tenía de que heridas o así y me jalaba la piel, me lastimaba mucho. Entonces estuve, yo creo que de los 3 años de la secundaria, 2 años exigiendo que por favor o sea, que a mí me dejaran no llevar calcetas, ¿no? Y pues ya al final me dejaron, pero la gente me decía de que, ay, que ya sabes, lo de siempre, ¿no? De por qué a ella la dejan eso, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pues sí, hay muchas injusticias, hay mucha falta de empatía. Realmente para la gente como nosotras es muy complicado. eh, Cosas capaz que para los otros normales, como por ejemplo al estar en una fiesta en la escuela simplemente sin pasar al salón, cualquier persona lo puede hacer capaz, pero pues yo no soy como cualquier persona y no somos como cualquier persona y tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestras particularidades y es algo que la gente le cuesta mucho entender porque obviamente al no estar viviendo esa situación, pues ahí es donde la cabe, ¿no? La falta de empatía. Claro que sí. Muchas Ah, gracias, Fer. Estamos ya por cerrar el programa. Te escuchamos, Car, y de ahí me gustaría escuchar como una reflexión final, una conclusión de cada una de ustedes. Bueno, justamente eso es lo que yo quería hacer. Ay, Eh, te fuiste, Car. Ahí estás. sí. Justamente lo que quería hacer yo era una conclusión. Ah, ok. Y, Te escuchamos, sí, te vemos y te escuchamos. ok. Y pues es eso, ¿no? O sea, deberíamos de fomentar la educación inclusiva. O sea, que los maestros estén más conscientes de que en algún punto de sus carreras va a haber alguien que tenga alguna discapacidad, enfermedad rara y así. Y y las escuelas también, las instituciones, o sea, como organismo en sí, no solo los maestros. Y se tienen que preparar y sé que muchos maestros cuando van a la universidad o se preparan en su licenciatura, pues no van a querer del todo, bueno, hay algunos casos que sí, van a querer tomar esa rienda de la educación especial. Bueno, que ya no se dice educación especial, se dice educación inclusiva, pero pues que si fuera como una materia de que, a ver, si llega una persona autista, tienes que hacer esto.
Si llega una persona ciega, tienes que hacer esto. Si llega una persona con una enfermedad rara, tienes que hacer esto. Y así, o sea, porque hay profesores, o sea, y sí, tal vez he hablado de mis experiencias malas, pero hay muchos maestros y hubo muchos maestros en mi escuela antes de la prepa que fueron muy amables conmigo. La escuela en sí, como organismo, me brindó muchas adecuaciones de acuerdo a mi discapacidad, de acuerdo a lo de las matemáticas, y eso está bien, y así deberían de estar todas las escuelas. Claro, va a haber casos como el mío, casos en específico, donde los maestros no sean inclusivos, y eso ya debería de ser como una multa, bueno, una advertencia por parte de la directora, ajá, o sea, de la institución en general. Claro, muchas gracias, Cari. Así como Cari que dice debería de haber esto, o, sería bueno que fomentáramos tal o cual cosa, en su conclusión me gustaría que nos compartan como alguna idea, quizá no tan amplia como la de Cari, porque modificar al organismo, a la Secretaría de Educación Pública, o sea, claro que esa es la idea, pero ¿cómo podríamos con una acción pequeña o qué acción pequeña se les ocurre que alguien más pudiera hacer para generar un gran cambio? ¿Habría alguna cosa así? Si lo pueden agregar junto con su conclusión, se los agradezco, chicas. Quién más quiere hablar? Uy, se nos fue alguien. Vale, creo. Adelante, Fer. Pues a ver, en conclusión, es eso, ¿no? Falta empatizar más. Hay que, hay que trabajar eso todos, incluyéndonos nosotros también. Yo creo que en algunas cosas nos ha de faltar nosotras también la empatía, ¿no? O sea, tener una enfermedad rara no hace que no seamos, somos humanos, entonces nos puede faltar la empatía. Entonces eso es algo que se tiene que trabajar en general. Y en cuanto a algo que podríamos hacer para ayudar, aunque sea un poquito, yo creo que este tipo de cosas como las entrevistas que tú haces o cosas así, el dar a conocer, el dar a conocer ya hace que normalicen las enfermedades y al normalizarlas, pues dejan, bueno, no dejan de suceder porque falta mucho para que deje de suceder este tipo de injusticias, la verdad, pero siendo realistas sí pueden disminuir mucho, ¿no? Estos casos pueden llegar a disminuir si se dan a conocer más y pues nada más eso, o sea, sean más empáticos. Es muy importante esto que dices, Fer, visibilizar. Les quiero contar que la invitación estuvo abierta para alrededor de 10, 12 niñas y yo les agradezco muchísimo a ustedes la valentía por estar aquí, porque también sé que no es tan fácil mostrarse. A veces lo que menos queremos es que los demás nos miren, ya decía Vale hace rato, como oveja negra o como bicho raro. Pero claro, si no nos mostramos, si no nos visibilizamos, la gente cree que no existimos. La gente piensa que no, o sea, que esto no pasa, que no le pasa a otros, que no es real. Y la realidad es que sí, el mundo es mucho más que lo que se muestra en las redes sociales y con esos filtros y con esas cosas en donde parece que todas y todos tienen una vida perfecta y que todos son guapísimos y perfectos, ¿no? Y no es así, no es así. Y dentro de nuestras imperfecciones también está eso que hace rato mencionaba Fátima, que nos hace únicos y que nos hace verdaderamente extraordinarios en, 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 en unicidad, pero también en colectivo. Y retomo de nuevo las palabras de Fátima, quizá eso de ser diferente lo podamos ver también como algo bueno, porque esa diferencia es la que nos enriquece. ¿Quién más quiere dar su conclusión? Tabata, adelante, Hola, soy la mamá de Tabata. Eh, adelante. gracias. La verdad es que estamos muy contentas porque existe este tipo de plataformas. A Tabata la diagnosticaron cuando tenía 2 años, entonces realmente estábamos como bien perdidas y asustadas con una enfermedad rara. Cuando encontramos este tipo de comunidades, y sobre todo este año que aparte del video que mandamos y de esta plática, realmente nos sentimos muy miembros muy acogidas por esta plataforma
de visibilización, ¿verdad? Y un pequeño cambio que hacemos dentro de nuestro entorno es realmente eso, hacerle ver a toda nuestra familia por medio de nuestras redes sociales y dentro también de la escuela de ella, que pues tiene una enfermedad rara, que cómo se trata, o sea, dar esa pequeña información, pero que a la vez, pues no la hace diferente, sino simplemente pues sí tiene eso raro, pero es igual que todos, o sea, y realmente nos da mucho gusto que exista esta plataforma, esta oportunidad de hacernos visibles y pues muchas gracias. Gracias a ti, Carly, ¿verdad? Sí. Carly, gracias, Carly. Y gracias, Tabata, por participar en este panel con nosotras. Vale, adelante tu conclusión, mi niña. Para quiero decirles a todos los niños que están viendo esto que tarde o temprano se van a curar. No perdan la paciencia. ¿Tú, tú crees que eso desafortunadamente vale? Discúlpame, pero no necesariamente eso es una realidad, mi niña. Hay muchas enfermedades que no tienen cura. Ahora bien, muy diferente es que tarde o temprano se van a sentir bien independientemente de lo que tienen, Y eso independientemente está de cómo viendo. eso, ¿no? Tener una calidad de vida y vivir lo mejor posible, aún con lo que tenemos. Les decía antes de empezar el programa atrás de cámara. Bueno, vamos a hacer el programa aún con el miedo que tenemos o aún con los nervios que sentimos, porque a veces la vida es vivirla con todo lo que ya traemos, vivir al máximo aún con el miedo que existe, vivir al máximo aún con los nervios, vivir al máximo aún con la discapacidad, aún con la discriminación, aún con todo eso. Es lo que tocó y no por eso vamos a dejar de vivir y vamos a escondernos en una cajita y nunca salir al mundo. Tenemos todo el derecho de disfrutar esta vida con todos nuestros sentidos. Tomar la vida tal y como es, con la discapacidad, sin discapacidad. Eso, Mero. Muchas gracias, Vale. Totalmente de acuerdo. Amar la vida tal y como es. Tu conclusión, Bele. Pues estoy de acuerdo con Vale, amar la vida tal como es y pues no compararse, sino pues darse cuenta de lo que tenemos y de lo que no tenemos, porque pues sí tenemos una discapacidad y yo sé que todas pasamos por mucho dolor y muchos bajones emocionales, pero si nos ponemos a pensar cuando vemos a alguien en el hospital o en la calle que le falta alguna extremidad, que no puede valerse por sí mismo, yo ahí me pongo a reflexionar y digo, pues gracias, ¿no? Que yo tengo todas mis extremidades, aún me puedo valer por mí misma, no necesito que alguien más haga las cosas por mí, por ejemplo, me puedo bañar sola, me puedo vestir sola, peinar sola. Entonces, eso, agradecer que pues estamos completas. Agradecer lo que sí hay. Y también cuando no haya y también cuando haya algo incompleto, porque también pasa, no significa que porque no tengamos una pierna o un brazo, no estemos completas, ¿sabes? Creo que seríamos la misma persona independientemente de lo que haya o no haya. Con o sin colágeno, alguna enzima, alguna hormona, algún glucógeno, yo qué sé, ustedes son en su totalidad unos seres humanos excepcionales, independientemente de aquello que les hace falta o que no produce su cuerpo. Así que coincido, ¿vale? Y creo que incluso en esa incompletitud, entrecomilladísimo, podemos ser total y completamente seres humanos de bien, personas que disfruten y que valoren la vida tal cual es. Muchas gracias por tu conclusión, Belegui. Y finalmente, Fátima. Bueno, para mi conclusión, yo creo que, como dijo la mamá de Tabata, eh, a mi mamá también, por lo que me cuenta ella, cuando yo nací, pues
mi enfermedad es una enfermedad que no se conoce, o sea, hay muy pocas personas que creo que son como 20 personas en México aproximadamente, o sea, no sabría decir en completo cuántas, pero son muy poquitas y es una enfermedad muy, muy rara. O sea, digo, o sea que muy pocos la conocen. Entonces a mi mamá también le costó mucho cuando yo nací de que ver información sobre ese tema porque ahí, y como se sabe, es eh, como no hay suficiente información sobre las enfermedades raras y por eso mismo puede que se ocasione la desinformación, la discriminación por la falta de información que se da a las personas. Entonces, eso me parece muy importante que pues una forma de poder también no solucionar, pero pues poder ayudar a las personas es el hecho de brindarles más información como estos programas, que les brinda más información sobre lo que es y sobre lo que pasa. Claro, visibilizar, informar, concientizar, sensibilizar. Muchas gracias, Fátima. Pues amigos, amigas de Femexer, eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por habernos escuchado, por habernos visto y sobre todo les agradezco mucho, mucho, mucho a ustedes, Tabata, Fer, Fátima, Bele, Car y Vale por estar aquí, por mostrarse, por ayudar a visibilizar, a informar y a sensibilizar. Un aplauso para ustedes. Aplauso en lengua de señas es así. Aplausos. Y a todos les decimos que recuerden que el mes de febrero se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. Bueno, es el mes de las enfermedades raras y el último mes de febrero se conmemora o se celebra, para quien lo quiera celebrar también, el Día de las Enfermedades Raras. Ya escucharon la conclusión de todas estas niñas maravillosas, de estos seres humanos excepcionales que tienen mucho para dar, para decir, para hacer y que en tanto cuanto la sociedad también les permita habitar esta vida, ellas también van a poder, nosotras también vamos a poder retribuirle al mundo todo lo que nos da. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte y hasta la próxima. Chao.